La historia es una de las disciplinas más importantes cultivadas por el ser humano y una de las más desprestigiadas en nuestro país. Se cree que la historia, en general, solo es un convenio de fechas, nombres y tratados sin ninguna importancia. Durante este video voy a explicar la importancia de la historia, de la educación y la pedagogía. La historia es un término que utilizamos con mucha frecuencia en nuestra vida diaria. Podemos dividir la historia en tres opciones: historia de la narración, historia de la disciplina y historia del devenir. A continuación, pasaré a explicar cada una de estas opciones. La historia es una disciplina que estudia el devenir histórico, es decir, todo ese cúmulo de acontecimientos y procesos humanos en el tiempo. El historiador francés Marc Bloch definió a la historia como la disciplina que estudia a los hombres en el tiempo. El historiador únicamente estudiará el pasado, entonces no tendrá nada que decir sobre el presente. Si el historiador estudiara el pasado, también tendría que estudiar el origen del universo, la formación del sistema solar, entre otras muchas cosas que están fuera del alcance de su disciplina. En este punto, el historiador se preocupa por analizar al hombre en la sociedad. Una persona que verdaderamente conoce de historia es capaz de describir los hechos históricos de un país desde la época más remota hasta la actualidad, en vez de solo retener la información, en vez de solo tener fechas, tratados o anécdotas de héroes nacionales. De la historia como una narración. Esta puede referirse a narraciones literarias, no a escritos en específico, porque antiguamente no se tenía un registro de los acontecimientos. Fue aproximado del siglo XVIII, siglo XIX, que se comenzaron a tomar registros de los diferentes acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo. Gracias a las narraciones, hemos podido conocer lo que es el proceso de evolución humana. Cómo pasaron de ser simples cavernícolas a ser hombres pensantes, hombres con un razonamiento único, hombres con imaginación, con creativa. Pero como he dicho anteriormente, también el mismo hombre ha participado en su propia destrucción de conocimiento. Y esto lo podemos ver en los relatos que existen en la Edad Media, donde la educación solo estaba limitada a ciertos grupos. Y los grupos minoritarios, los grupos que no tenían los recursos o no pertenecían a familias de alta alcurnia, eran los que no podían acceder a algo, a un sistema educativo, no podían aprender o obtener conocimientos. Además que, como explicaba anteriormente, la iglesia jugó un papel muy importante durante este proceso. Es por eso que en este tiempo se le conoce como el tiempo del oscurantismo, porque muchos grandes conocimientos se perdieron. Durante la primera parte de este video vimos lo que es el proceso histórico, cómo está establecido. Ahora vamos a ver cuáles son los factores de la educación y la pedagogía. Entre los factores y fuentes que tenemos de la educación y la pedagogía, encontramos la historia de cada pueblo, que son los hechos históricos que acompañan la evolución de los pueblos. El carácter de la cultura. Esto significa cómo es sus creencias, sus tradiciones, cómo ha evolucionado el carácter cultural de dicho pueblo, la estructura social, cómo está conformado el pueblo, cómo es su sociedad, cómo conviven entre sociedad, y la orientación política. Esto es determinante en el tipo de educación que tenga esta sociedad. Ya con lo anterior mencionado, vamos a poder decir qué es la importancia de la historia de la educación en la pedagogía. Eso se puede entender como el proceso de educación, la formación consciente de las nuevas generaciones.
conforme a la cultura y el ideal de cada pueblo y cada época. O sea, esto significa que es un proceso de adaptación según el tiempo determinado. Es importante porque gracias a esto podemos conocer nuestro presente, pasado y futuro. En el término educativo, en nuestro país, la enseñanza de la historia es una enseñanza ya predeterminada, una enseñanza que ya está establecida en libros. No podemos profundizar más de lo que ya está establecido en ese libro. Y esto lo podemos ver reflejado desde nuestra educación primaria hasta nuestra educación secundaria. Ya cuando llegamos a un grado superior, vemos la historia de un diferente punto de vista, ya que ese modelo de historia que se enseña ya es basado en acontecimientos o hechos reales. Lastimosamente, la iglesia en este punto de la historia jugó un papel muy importante, ya que muchos de estos acontecimientos fueron cambiados a conveniencia. Y en esta parte se entiende, ya que era necesario para poder tener un dominio absoluto de la población, de la sociedad en las épocas. Y lastimosamente nuestro país ha quedado con este sistema educativo que todavía es laico y donde nuestra educación, si lo podemos ver, es bastante decadente. Para concluir este video, me atrevo a dar mi punto de vista. Gracias a la historia podemos conocer cómo ha sido el proceso de evolución del hombre. Pero si nos enfocamos en la historia de la pedagogía y educación, podemos conocer cómo ha sido la obtención de conocimiento del hombre. Cuál fue su momento de auge de conocimiento, como por ejemplo el Renacimiento italiano, pero también cuál fue su época de decadencia, como la Edad Oscura. Si lo planteamos en nuestra realidad nacional, nosotros tenemos una decadencia de conocimiento y esto se puede aplicar al sistema primario y secundario. Lastimosamente, la forma en que se nos enseña es un formato de retención de conocimiento, pero no de aplicarlo o practicarlo. Lastimosamente, esto nos crea una autoprogramación que todo lo tenemos que memorizar. Y aquí es donde se ven los diferentes desafíos cuando llegamos a un nivel superior. Como estudiantes tenemos el deber de que esos conocimientos que se nos están impartiendo a nivel superior, no solo retenerlos, sino ponerlos en práctica, ya que esto determinará nuestro presente y nuestro futuro en la calidad educativa. Los que aspiramos a ser docentes, tenemos que ser el agente de cambio, porque de nosotros dependen las futuras generaciones.